Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, estamos en una cápsula de cierre de este trayecto planeado con intencionalidad en la compleja materia de metodología de la investigación científica, en la que no solamente tenemos que responder, y te voy a pedir que te prepares para ello, Irán, cuáles son los métodos aplicables al derecho, a quien hace derecho, sino que también veamos que detrás de esta aparentemente sencilla pregunta tenemos un mar de teorías, un mar de posturas, un mar de corrientes que se les ha llamado modelos de metodología jurídica, pero que son mucho más que un simple paquete de características, sino que tienen una filosofía, tienen una teleología y tienen numerosas razones de ser para responder qué entiendo por derecho y cuáles son sus características, si lo considero como sinónimo de una ley o no lo considero como sinónimo de una ley. Entonces, para empezar, como el estudiantado no tiene la obligación de saber la teoría de cada una de las cosas que hacemos aquí en el seminario constructivista, hablemos de indicadores. Hemos dicho que existen indicadores estructurales de proceso y de resultados en términos didácticos, pero que un mismo indicador puede ser de las tres categorías o de otras categorías. Entonces, me gustaría que pudiéramos iniciar, Alan, detectando una de las características del seminario, que son la taxonomía, la clasificación de las preguntas. Sí, tenemos varios tipos de preguntas, pero en particular tenemos unas que nos guían aquí en el seminario y que llamamos integradoras, porque son las preguntas que en un nivel o en otro sí se responden. Entonces, no sé qué pudieras comentar al respecto, por favor. Sí, claro. Bueno, pues respondiendo un poco a la pregunta que estamos formando, que podría ser el por qué es importante evaluar con preguntas, pues resumidamente lo podríamos decir porque es una transformación del método clásico que tenemos de evaluación a una evolución del mismo, permitiendo que se desarrolle un pensamiento crítico, una reflexión profunda y una capacidad de síntesis. Hay que entender que actualmente el plasmar una idea específica en un simple renglón es muy complejo. Y el lograr esto te permite no solo percibir qué es lo que quisiste decir, sino incluso reanalizarlo y permitir avanzar de esa pregunta a la siguiente. Muy bien, entonces, ¿cómo podríamos evaluar, digamos, como indicador estructural, cuáles son algunas, cómo podríamos saber cuántas preguntas hemos trabajado en la sesión? Y gracias por mencionar una de las teorías o corrientes más importantes, que es el pensamiento crítico, que en sus orígenes contemplaba no solo el pensamiento, sino el comportamiento científico derivado de ese pensamiento, y por lo tanto, como no todo el mundo conoce esa teoría ni sabe que vienen las dos cuestiones aparejadas, por eso es importante precisar. Pensamiento científico no se queda solamente en la cabeza, en la mente de quien lo piensa, sino que se traduce en comportamientos, desde luego, en las rutas para observar, conocer o investigar. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esa evaluación aquí en el seminario de cómo trabajamos con las preguntas? Pues podremos implementar las preguntas o podremos comprender cómo es que están las preguntas a partir de un raciocinio lógico de cuánto es lo que solemos cuestionarnos en cada una de las clases, en los exámenes, por ejemplo, en nuestra manera de evaluación, comenzando con el temario, 10 preguntas de cada uno de los temas. Pues es un desarrollo bastante complejo. Muy bien, podríamos decir entonces que trabajamos sesiones, trabajamos preguntas en cada sesión. Podríamos afirmarlo y ustedes podrían dar fe de que es así. ¿O hay alguna Sí. sesión en la que no se trabaje con preguntas? No, ninguna. Yo podría afirmar que sí, en todas las sesiones efectivamente realizamos por lo menos una pregunta. Entre 1 y 10 preguntas, dependiendo del tema y del tiempo. Muy bien, perfecto. Muy bien, estamos en un punto de quiebre en el que tenemos que hablar, abordar el tema de las corrientes contemporáneas, que serían, pues, básicamente estaríamos hablando de 1970 para acá, pero claro, no en todas partes, no en México, por ejemplo, porque en México seguimos en una misma
Bueno, sí hemos transitado del el justnaturalismo a ciertos aspectos, digamos, del positivismo y algunos muy poquitos, digamos, del realismo jurídico. Pero, ¿cómo podríamos trazar esta línea del tiempo respecto a las grandes corrientes? ¿Cuál es la más antigua? ¿Cómo va apareciendo? ¿Que quisieras colaborar, Renata? Sí, claro. Pues podemos justamente tomar en cuenta, digamos, a Kelsen como un eje que separa, ¿no? Principalmente, y es importante tomar en este caso a Kelsen porque pues su teoría constituye pues la teoría dominante por lo menos en la enseñanza aquí, en la facultad, que eso ya lo comprobamos. Em, y pues podemos ver que en principio existen naturalismos de características pues religiosas que apelan a una divinidad. Y entonces, pues el gran problema de esto es que en principio afirman que no se puede, digamos, tener una cierta racionalidad o cientificidad del derecho y pues justamente al apelar a una divinidad, ¿no? O sea, que eso es lo que le da validez al derecho, pues es difícil o básicamente imposible de debatir siquiera. Y entonces es ahí cuando Kelsen constituye un hito básicamente para el estudio del derecho, porque básicamente lo que él quiere es justamente cuestionar y convertir al derecho en un observable. Él pretende hacer una teoría científica del derecho y justamente, pues, digamos, darle esa calidad de medirlo, de observarlo como con una ciencia. Y es por eso que él realiza esta teoría pura del derecho, porque busca purificar al derecho tanto de las cuestiones políticas como también de otras ciencias sociales que también vemos que pues estaban pues también naciendo otras ciencias sociales y pues justamente esta parte de la teoría de Kelsen, es decir, la separación, ¿no? Esta separación tajante del derecho, bueno, para el estudio del derecho con respecto a otras disciplinas es lo que constituye la principal problemática de su teoría. Y es aquí justamente en este vacío o en esta laguna donde tienen lugar las nuevas teorías del derecho, tales como las que vinieron después, las realistas, las teorías críticas del derecho, que justamente, digamos que su gran virtud es esta interdisciplinariedad, que buscan darle enfoques distintos al derecho y digamos que estudiarlos de una manera con más complejidad, ¿no? Muy bien, pues tengamos muy en cuenta que hay algunas preguntas básicas. Les voy a pedir de favor que la pongan así como quedamos en ambos chats. Por un lado, tenemos la pregunta, ¿por qué las personas debemos o necesitamos cumplir la ley? Y para ello, pues, ¿cuál es la legitimidad de la norma? ¿Quién la hace? ¿Para qué la hace? Son preguntas que todo jurista debe formularse. Entonces, cuando nosotros nos referimos a entidades metafísicas para justificar que esta norma es mejor o superior porque Dios lo dice y porque está en nuestra naturaleza, pues allí tenemos un indicador de un justnaturalismo. Hay muchos tipos de justnaturalismo, como los hay de positivismo y de realismo, pero un indicador claro son cómo se responde a estas preguntas. Dos preguntas más contemporáneas, ya digamos para plantearlas a partir de Kelsen, es ¿qué tan científico creo yo que puede ser el derecho? Y luego esta dicotomía radical que habla de la objetividad y la subjetividad. Y vamos, sin grandes explicaciones de momento, a establecer que en la ciencia jurídica necesita haber objetividad, observables, trazables, claros, pero eso no quiere decir que se elimine o que se borre la subjetividad que siempre estará presente tanto en el operador o en la operadora jurídica como en la persona consultante, víctima, agraviada u ofendida. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro, que objetividad y subjetividad son elementos que hay que observar para saber
si eres justnaturalista, ¿de qué tipo de justnaturalismo? Porque los y las justnaturalistas suelen recurrir a hablar de valores. Es que no hay valores, es que los valores, y rechazan el que la ciencia jurídica pueda ser ciencia, pero sobre todo no saben o no argumentan cuál es la cientificidad del derecho. Hay los que dicen que no puede ser radicalmente sin argumentar, y hay quienes intentan argumentar, pero en ocasiones no nos dan los elementos. Entonces ahí tenemos otros indicadores. La cientificidad, el tema de la objetividad y la subjetividad es un tema que hay que analizar cuando alguien se dice de un tipo de corriente o de modelo. Hay ocasiones en las que hay personas que quieren hacer tal mezcla como agua y aceite. Entonces se dicen positivistas, pero en realidad argumentan una serie de cuestiones, como ya lo vimos con algunos de los textos y videos de don Manuel Atienza. Entonces, el positivismo lo que hace es querer hacer una ciencia y dice, en el derecho todo es conocimiento. Pero desafortunadamente, por su época y su contexto, ese conocimiento lo centra en la palabra que no quisiera que nosotros repitiéramos, que es la lógica, porque con decir es lógico, naturalizamos una serie de cuestiones. Entonces, ya lo dijo Kelsen, no hay una lógica propiamente jurídica y la teoría pura no es, al menos no únicamente, una teoría del pensar. Bien, entonces, el positivismo, al querer darle cientificidad y aislarla de todas esas otras ciencias, abre justamente la posibilidad de que a partir de su argumento todo lo que le falta al derecho, que está estudiado por las otras ciencias, particularmente las ciencias sociales, se vaya permitiendo la evolución de nuevas teorías, como la semiótica jurídica, el análisis económico del derecho, la sociología jurídica y muchísimas más, la informática jurídica, la telemática, en fin. Entonces, aquí quisiera preguntarte, Irán, si tuviéramos una pregunta final de examen, ¿qué métodos son aplicables al derecho? Esta es una pregunta mínima para acreditar. ¿Qué podríamos contestar? Y les pido a los tres que colaboren con Irán para hablar de algunos métodos en particular que hayan visto en el seminario que puedan ser usados en el derecho. Adelante, Irán, ¿cómo contestaríamos cuáles son los métodos aplicables al derecho? Eh, pues principalmente deberíamos responder en una manera muy general, respondiendo que pues en sí todos los métodos científicos, siempre y cuando respeten la dignidad de las personas o del ser humano. Esa sería una muy buena aproximación de inicio y pues ello ya abarca pues en sí diversos métodos que hemos ¿Cuáles estado serían explorando algunos alrededor, de estos métodos científicos? ¿Cuáles serían los como por preferidos, ejemplo digamos, el aquí en el método seminario? analítico y el sintético, que precisamente veíamos el analítico nos apoya mucho a desarmar o a construir un poco las aproximaciones de nuestro estudio, mientras que, perdón, el analítico nos permite deconstruir las aproximaciones de nuestro estudio, mientras que el sintético permite una reconstrucción de esas materias. Muy bien, vamos a hacer una distinción entre métodos preferidos y otros métodos. En particular, tendríamos que contestar que existen métodos científicos y métodos no científicos. Dentro de todos estos, tú fuiste muy claro y dijiste todos los científicos. Bueno, dentro de los científicos tenemos dos categorías, que son los cuantitativos y los cualitativos, ¿verdad? Y dentro de todos esos tenemos algunos preferidos. ¿Alguno quisieran agregar, Renata o Alan? Sí. Pues justamente podremos agregar un método que podría ser el método comparativo. Lo vemos con Floris Margadant perfectamente en su lectura y efectivamente es un método tanto cuantitativo como cualitativo y sumamente útil que hemos desarrollado en este seminario. Y sobre todo que es uno de los más antiguos porque empieza cuando surge el siglo del constitucionalismo, que es el siglo XIX. O sea,
No, la primera constitución de 1215 no hace que nazca el constitucionalismo. Y es en el 19 cuando se forma la ciencia jurídica bajo el nombre errado de dogmática, que también se profundiza con Merriman, precisamente el método comparado, en el cual necesitamos descriptores o elementos para comparar y no comparar alegremente. ¿Algún otro método que quisieras agregar, Renata? Los Sí, preferidos, método comparado. pues el método documental que vemos que básicamente ese, digamos, es casi transversal porque pues en todos, al igual que el analítico, pues en la mayoría se utilizan documentos. Bueno, Es, entonces quedamos muy claros que eso de método documental ni lo pongan en sus trabajos porque el estudio documental es inherente a cualquier investigación, documentos, personas, y el análisis significa separar las partes. Entonces, método analítico viene de las matemáticas y ese método, como tal, analizar no significa necesariamente usar un método analítico. Entonces, entre los destacados, entre los métodos preferidos, hablaremos del método dialéctico, aquí le llamamos polisémico, muchas voces, analizar, pero sobre todo por la tesis y la antítesis, la contradicción, no tener el lenguaje habitual que se tiene en la masa, en la mayoría de las facultades. Entonces, método sistémico que interrelaciona, método comparado, método dialéctico, y tenemos que conocer lo que se llama la escuela francesa el método exegético. Entonces, entre los preferidos serían esos para contestar, porque analizar lo hacemos siempre y documentos los empleamos siempre. Entonces, ahí tenemos algunos de los métodos principales, y si ya nos vamos a los métodos cualitativos, pues estamos hablando de métodos que tienen que ver con las redes semánticas, con el significado del lenguaje que emplea una persona. Y con esto quisiera abrir la reflexión del último tramo sobre los modelos contemporáneos. Eso quiere decir que los modelos contemporáneos no solo van a cambiar el observable, sino el método de cómo observar. Y todos estos métodos cuantitativos y algunos métodos cualitativos no los usábamos en derecho. Vienen de las ciencias sociales y en ocasiones no los conocemos o no los empleamos adecuadamente, y eso caracteriza a los modelos jurídicos contemporáneos. Entonces, voy a compartir la pantalla para analizar algunas cuestiones, pero por esto encargamos de manera muy específica la lectura, perdón, el video del visionado del video de Latif Nasser, el Conexiones en Netflix, precisamente el capítulo 2 que se llama P-O-O-P, PUP. Bueno, esto tiene que ver con una trilogía que necesitamos tener muy clara hoy y saber que la calidad de una idea de investigación no depende de la calidad de la fuente. La fuente puede ser considerada negativa o mala y la idea muy buena, o la fuente muy buena y la idea no tan buena. Pero la calidad de la investigación sí depende de la calidad de las fuentes. Esta es una pregunta de examen en donde muy claramente tenemos que distinguir los tres aspectos: idea de investigación, fuentes de la investigación y lo que es la calidad de la investigación en sí misma. Si es una investigación científica, será trazable y transparente desde los supuestos. Yo parto del positivismo en esto. Parto del realismo en esto, en esto, en esto. Parto de la perspectiva de género en esto, en esto, en esto. Mi preocupación o mi supuesto está en esto, en esto, en esto, y el método, los métodos que voy a seguir son estos. Este es el caso y así lo voy a vincular. Esto es muy importante para poder seguir o trazar cuál es la postura epistémica de quien nos está hablando. ¿Es positivista? ¿Es neorrealista? ¿Es realista escandinavo?
es de las corrientes críticas, pero tan críticas que no sabemos a dónde va a llegar. Entonces necesitamos esta parte de trazabilidad y de verificabilidad que nos da todo el aparato de citas, de fuentes, de modelos y criterios editoriales. Para eso son, para dar transparencia y clarificar los supuestos que sostienen o no a una investigación y a una postura. Y con eso trabaja un abogado diariamente para saber si la postura que se nos está anteponiendo tiene razones o no tiene razones, tiene hechos o no tiene hechos, y cuáles son los valores que contempla la norma, es decir, las prioridades, porque los valores no son entelequias, son prioridades que si no se argumentan, no serán tan efectivos. Bueno, vamos a compartir este texto y me gustaría que, por favor, le diéramos lectura. Adelante, por favor, primer párrafo, Renata, segundo párrafo, y el último párrafo, si es que puedes leer. Iram, adelante, Renata. Sí. El presente libro expone que el derecho no puede entenderse más como un conjunto exclusivo de normas. El derecho es también argumentación y procedimientos. El derecho centrado en la argumentación es un derecho vivo, dinámico, que entiende que lo jurídico está conformado por elementos culturales, sociales y contextuales, en donde el operador jurídico debe abrevar para encontrar las soluciones de los casos. Entonces, allí tenemos muy clarito que el derecho es un conjunto de normas, ya está en lo tradicional y yo diría en un pseudo positivismo. El derecho, lo dice Kelsen, tiene al menos 6 o 7 maneras que puede ser objeto de estudio, no exclusivamente como un conjunto de normas o leyes. Luego, fundamenta lo que yo estoy desarrollando como determinantes contextuales. ¿Qué hay en tu contexto? Y en tu contexto no solo hay dinero, no solo hay cultura, hay también subjetividad y hay serie de cuestiones muy observables. Entonces, primero lo dice nuestro autor que estamos leyendo, que es Cárdenas Gracia, y que dice con toda claridad, una de los argumentos que podemos utilizar, el derecho no puede ya ser concebido como un conjunto de normas. Y alguien nos dice esa definición, ya sabemos que aunque no nos diga su cultura, pues es una cultura ciertamente eh, rebasada y tradicional. Vamos al segundo párrafo. Claro. La argumentación no es tarea solo de los jueces y de las autoridades administrativas. Es igualmente una ocupación de los legisladores, los dogmáticos, las partes en los procesos y, en términos gruesos, de la multitud de intérpretes jurídicos que existen en cualquier comunidad humana. El derecho ha dejado de estar solo en los códigos y en las leyes y ha pasado a ocupar su lugar en las decisiones de autoridades y jueces, y sobre todo en el debate cotidiano de la multitud de intérpretes jurídicos. El desarrollo del Estado de Derecho y de la democracia se miden en función de la calidad y profundidad de la deliberación argumentativa. Muy bien, les voy a pedir que hagan un minuto de reflexión para ver qué podemos mejorar o con qué nos quedamos, desde luego quitando esto de los dogmáticos, porque los científicos podremos ser todo menos dogmáticos. Voy a dejar de compartir para que, por favor, hagan la... Compartimos entonces el segundo párrafo y aquí dos elementos muy importantes para comentar serían ¿cuáles? Claro, el primer punto sería posterior justamente al punto y seguido inicial, que es el derecho ha dejado de estar solo con los códigos. Respecto de ellos, yo opino que no es correcto, puesto que nunca se ha quedado solo en los códigos. Desde antes ha estado fuera de. ¿Qué quiero decir con esto? Que el texto te quiere señalar que se actualizó. Sin embargo, desde un inicio, a mi perspectiva, no es así. Desde un inicio ya era de esta visión que era obligación de todos, de todas las personas, de todos los civiles, de interpretar la ley. Ok, aquí el asunto es que lo que debe ser es diferente a lo que es. Esto nos lo plantea muy claramente Kelsen. No podemos pasar de lo que
debe ser a lo que es automáticamente, por eso habla de varias realidades. Una cosa es, no debería de haber un trato en los niños, pero hay. Hoy en día hay profesores y estudiantes codigueros, pues sí los hay. Entonces hay muchas maneras de decir las cosas. Lo que dice es que, como tú bien señalas, el derecho nunca ha sido solo códigos, pero hay personas que lo siguen manejando así hoy en día, siglo XXI. Entonces, punto número uno, la argumentación es tarea de todas las partes en los procesos. Esto quiere decir ciudadanía, operadores jurídicos, etcétera. Vamos a eliminar la palabra dogmáticos, le pondremos teóricos. Muy bien, vamos a pasar al último párrafo para introducirnos, hacer una revisión preliminar muy sencilla, muy ligera del texto para que ustedes puedan ser una fuente primaria digna de consultar que tiene que ver con esta un de control de convencionalidad y que sepamos a qué se refiere un control centralizado y un control difuso, a qué se refiere un control abstracto y un control indirecto de una norma que pueda o no ser inconstitucional y las polémicas que se ciernen en torno a esta pregunta. ¿Quién debe crea el derecho? ¿Lo crea quien lo interpreta? ¿Lo crea un órgano judicial o lo interpreta un órgano judicial ex profeso ad hoc específico para eso? Entonces, este tercer párrafo dice, la atribución o determinación de sentido que se hace con las normas y con el contexto a partir de las precomprensiones de quien interpreta es lo que define al derecho. Por eso no es nada más la persona y el código, sino toda la trayectoria de vida, sesgos, digamos, desviaciones cognitivas, estereotipos que tiene una persona, ya forman parte de estas precomprensiones o predistorsiones que tiene el intérprete cuando tiene que enfrentarse a diagnosticar el caso y aplicar el derecho. Y entonces dice que el influjo del positivismo tradicional veíamos al derecho desde la óptica del legislador, pero yo no diría solamente del positivismo tradicional, lo vimos con la OMEVA y la escuela de la exégesis. La ley fue lo que permitió destronar al autoritarismo, al régimen absolutista monárquico. Entonces fue la ley, oye, Rey, ¿por qué no convocas al Estado llano? ¿Por qué estás gobernando con bandos tú solos? ¿Por qué no te ciñes al legislador? Y entonces esta escuela de la exégesis dijo en su momento, no me toques la ley, porque es la ley la que permitió derrocar este régimen. Pero desde eso entonces, el legislador hasta hoy ha cambiado. El legislador no podemos decir que nos esté salvando de nada, muy por el contrario. En ocasiones el legislador está siguiendo a pie y punto y coma lo que dice o la iniciativa que manda el Ejecutivo, por muy presidencialista o no presidencialista que sea el régimen en América Latina o en otros lugares. Pero entonces aquí dice que por el positivismo tradicional se vio al derecho desde el punto de vista del legislador, es decir, desde la ley, pero que hoy está pasando a verlo desde la labor del juez y a criticar si es el juez el que debe de hacer esta interpretación. Y esto lo vimos en una etapa de gran activismo judicial de la Suprema Corte, sobre todo en la última década, antes de la llegada al poder del nuevo régimen, en donde fue esta tarea de la Suprema Corte la que permitió avanzar en algunos terrenos que estaban congelados. Por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, varios temas de salud, por ejemplo, el matrimonio de personas del mismo sexo y muchos otros aspectos en los que se creó derecho a partir de acciones de inconstitucionalidad, de intervención en la investigación de la Suprema Corte, donde se ejerció
este control centralizado en forma avanzada, siguiendo algunos parámetros de la Corte Interamericana y algunas de sus resoluciones. Entonces aquí vemos el efecto de las unidades relativas a control de convencionalidad y control de constitucionalidad. ¿Quién va a crear el derecho? ¿El legislador a través de las leyes o el judicial a través de la interpretación de las leyes? ¿Quién predominará en esta creación y avance en la potente relación derecho y sociedad? ¿El cambio jurídico impacta o impone un cambio social o no? Y aquí, para cerrar, vamos a ver este texto que es la argumentación como derecho, digo la fuente, y veamos aquí algunos datos que me parece que es importante que tomen ustedes nota. Y lo más relevante de un texto jurídico y de una fuente para que podamos saber su calidad, estamos por cerrar la cápsula. Aquí vemos que es una edición y luego todas han sido reimpresiones, por lo menos tiene 4, pero son reimpresiones. No es una edición en la que cambie el contenido. Entonces vemos que desde 2005 se mantiene el texto con todas y cada una de sus palabras y aquí vemos esta. Y aquí voy a poner interpretación y aplicación, capítulo primero, hermenéutica e interpretación, que tiene que ver con el segundo párrafo. La aplicación del derecho por todos, pero particularmente por el Poder Judicial. La importancia de la argumentación como proceso deliberativo. Después, los modelos de derecho, y aquí es el punto que me gustaría que tuvieran claro, no solo para esta materia, sino para reforzar introducción al estudio del derecho e incluso algunos puntos de filosofía del derecho. Entonces, aquí dice neoconstitucionalismo porque tenemos un constitucionalismo del siglo XIX, luego tenemos el constitucionalismo tradicional, su parte, digamos, y su parte adjetiva o procesal. Aquí están los derechos y aquí están los órganos y quienes los ejecutan. Y el neoconstitucionalismo a partir de la segunda mitad del siglo XX, particularmente con la Constitución española y la Constitución boliviana y otras constituciones que cambian la metodología, no solo hacer la ley, sino reformarla, y de los contenidos se habla mucho de constituciones programáticas, es decir, que más les interesa el cómo que nada más definir qué. Y luego aquí viene justamente este repaso de los naturalismos, los positivismos y los realismos. Aquí tenemos, y sin duda, al centro, el modelo positivista, principalmente de Kelsen, porque a Hart lo pondría en otro capítulo. Luego nos habla de este muy llevado y traído autor, Dworkin, en donde pone el énfasis en los principios para interpretar que están en nuestro artículo primero constitucional. Y luego este otro autor multicitado en el posgrado, Robert Alexi, con el derecho como procedimientos, pero que entra mucho al tema de la subjetividad. Y finalmente, un modelo muy importante que es el modelo garantista de Ferrayoli. Aquí tenemos el capítulo 3 con los principios e impacto de la interpretación constitucional y judicial, que les puede ser útil en otros semestres, distinguir entre reglas y principios, los tipos de normas, las funciones de los principios y los principios en el nuevo paradigma. Capítulo cuarto, la interpretación de los principios antinómicos. Aquí tenemos que saber qué es una antinomia y cuáles son las principales antinomias en materia jurídica, de las cuales hablamos en otra cápsula. La legitimidad democrática, no solo del juez constitucional, sino también del legislador, de la legisladora. Y aquí vemos este tema de la legitimidad que hablábamos. ¿Qué es antes de la ley? El poder constituyente y el poder constituyente permanente, el originario y el constituyente permanente. Aquí tenemos la polémica europea con estos dos autores, Carl Schmitt, que ya lo discutiremos en versión aparte, otras perspectivas políticas,
Ajá, ya están viendo ustedes aquí autores como Nino Gargarella, que está en nuestra facultad en estos días, y Ferreres. Lecturas complementarias de teoría general del proceso, Montesquieu, Rousseau y Tropper. Y aquí un pequeño excursus, una pequeña introducción a este tan importante eh, autor que es Habermas, que nos habla justo de la interacción comunicativa, cómo es esa calidad. Y por último, esta pregunta que deja, ¿cómo legitimar al juez constitucional? Bien, pues entonces aquí con la pregunta y la duda sobre lo que son las antinomias y este repaso muy sencillas, un brochazo. Tenemos naturalismos, un tramo muy largo que tiene un peso importante en los fundamentalismos que utilizan un libro cerrado, muchos naturalismos para llegar al último de Pufendorf, que es una especie de naturalismo, por decirlo así, muy racionalista, casi, casi ya a punto de dar el brinco a, a positivismo. Y aquí lo que sí me gustaría es compartirlo. Naturalismos, el último casi para brincar al positivismo, preguntas muy importantes. ¿Por qué obedecer la ley? ¿Qué legitima la ley? Porque quién la hace, quién la elabora y quién la puede cambiar. Estas preguntas son muy importantes para saber qué postura tiene el teórico o la teórica. Y a partir de el modelo positivista que dice, saquémoslo de toda la metafísica, el derecho es conocimiento, es argumentación, aquí tenemos que quitarle la contaminación política, sociológica, moral, sobre todo los naturalismos, y entonces todo lo que el modelo tiene de importante, de positivo, de generar una autonomía del derecho, también abre la pauta para los nuevos modelos, sobre todo el realismo jurídico y el modelo con el que cerraremos, que tiene que ver con la lingüística, el nacimiento de la lingüística y un modelo que quisiera dejarles de reflexión. Voy a poner aquí en la pantalla muy rápidamente. Aquí tenemos a este autor que es muy importante que conozcan, Samuel von Pufendorf, que es un jurista alemán y filósofo político, economista e historiador, es decir, polímata o interdisciplinario, que nace en el siglo XVII, pero ya casi del XVIII, y justo un 8 de enero de 1732. Aquí tenemos, vamos a ver muy rápidamente, la revisión, su carrera como autor, su infancia, del derecho natural y de gentes, aquí lo vemos, el oficio de la ley natural, así que vemos cómo argumenta y sus influencias. Aquí tenemos muy claro que está incluso su escuela, es como si eh, buscamos de qué universidad es una persona y es de la beneficia de comillas o es una universidad católica, pues evidentemente sabremos que hay un peso importante de estas corrientes. Para compartir y compartir el modelo, eh, vemos entonces que más podemos hablar de una teoría en singular, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí. em, Ahí lo tengo, a ver si lo podemos ver. Mm, Ahorita podemos ver tres partes fundamentales. En un símbolo existen al menos dos partes, el significado y el significante. Si el significante es el contenido, lo que interpretamos, y el significado es la palabra o el objeto que presenta. Esto es, digamos, en una forma muy sencilla,
y el autor de este modelo es Ferdinand de Saussure. Aquí está Ferdinand de Saussure. Y él habló por primera vez de esta división del símbolo. Cuando yo tengo símbolo amor, un corazón. No pongo un cerebro, pongo un corazón. Y significa que apegos de muy distinta forma. Pero si yo lo pongo en un semáforo, verde, amarillo y rojo, verde significa seguir, alto significa rojo, pero el amarillo no va a querer decir lo mismo en México que en Alemania. En México el amarillo es avánzale, adelántale. Y en Alemania o en otros lugares, frena, frena. Entonces, el significante es diferente del significado. Yo tengo un semáforo en todo el mundo, verde, amarillo y rojo, pero el significado cambia. Así que imagínense cuando hablamos de honor, de castidad, de justicia, de maltrato, de legitimidad, pues realmente tenemos una complejidad muy grande. Entonces, cuando hablamos de semiótica jurídica, sin duda nos estamos refiriendo a Ferdinand de Saussure, su idea del signo, y aquí rápidamente identificamos que este modelo del signo generado por Ferdinand de Saussure lo expuso en su curso de lingüística general en 1916, un año antes de que nosotros publicáramos nuestra constitución y terminara o empezara este proceso revolucionario, y tiene entonces estas dos dimensiones, significante y significado, y que esta unión no es eh, una fórmula, no es natural, sino que es convencional o construida socialmente. Entonces aquí tenemos significado, significante, la naturaleza del signo, la arbitrariedad y cómo es que esto tiene que ver con su mutabilidad y numerosos ejemplos, pero yo les estoy poniendo específicamente el semáforo, que es muy importante en materia normativa porque es el que rige el espacio público por donde avanzamos o no avanzamos. Entonces, aquí de retomar este modelo y saber que cada palabra tiene múltiples significados, afecta porque si algo es el derecho, es lenguaje. Lenguaje y los tipos de lenguaje que ustedes deben de conocer. Hay veces que nos importa más el tono o la forma en que se habla que lo que se dice. Y muchas veces nos quedamos enamorados de una misma idea y ya no abrimos a otros significados, de manera que hacemos una interpretación cerrada o clausa en vez de hacer una interpretación extensiva. Recuerden, por favor, que tenemos tres tipos de interpretación: por la persona que lo realiza, por los métodos que se utilizan y por los efectos de la interpretación. Si la interpretación es extensiva, tendrá unos efectos. Si la interpretación es restrictiva, tendrá otros efectos. Entonces, me gustaría cerrar con ustedes haciendo algunas de las preguntas que guíen el contenido de la sesión de hoy. ¿Cuáles serían tres preguntas de examen final a partir de esta eh, cápsula del día de hoy? Adelante, por favor. ¿Qué métodos podemos aplicar al mundo jurídico? Ajá, ¿qué métodos podemos aplicar a la creación del derecho o a la aplicación del derecho? Ujú. Muy bien. Y ya dijimos los preferidos, ¿no? Método comparado, por ejemplo, el método sistémico, el método de los métodos científicos, todos, el método dialéctico, el método exegético y podríamos decir también el método alemán que vimos con la OMEVA, el método histórico, para ver cuáles son esas determinantes contextuales. Entonces apunten los métodos preferidos aquí en el seminario constructivista, más del método constructivista, es decir, va a construir sistémicamente qué nociones ya el agresor, qué no traía la víctima. ¿Alguien más? ¿Preguntas de examen de hoy? También También podemos podríamos, Sí, ¿O de qué depende la calidad de una investigación? definitivamente. Muy bien. Alan, ¿querías agregar? sí, creo que también podríamos agregar la pregunta de que ¿a quién le pertenece o quién es el obligado a interpretar la ley? Ujú, muy bien. ¿Alguna más?
Pues también, em, ay, bueno, sí, ¿qué entiendes por semiótica y qué entiendes por semiótica jurídica? Definitivamente, sí, que entender por semiótica quién la crea, cuándo la crea y mm, cómo llega a permear al derecho. Ujú. Y acá, por ejemplo, del libro o del texto de Cárdenas Gracia, ajá, fue derecho como conjunto de normas y luego acá ¿qué papel ocupa la argumentación en el derecho? ¿De quién es tarea la argumentación jurídica? Ajá. ¿Cómo poder medir la calidad y profundidad de la deliberación argumentativa? ¿En qué impacta? Ujú. El derecho está principalmente en los códigos. ¿Quién interpreta principalmente el derecho? ¿Cuál es el modelo de interpretación en mi sistema mexicano? ¿Es el legislador? ¿Es el juez? ¿Es la administración pública? ¿Cómo se siguen los procesos legislativos? Entonces, si tenemos un texto, a partir de este texto y su revisión preliminar, por lo menos tenemos de entre 15 y 20 preguntas, nada más del puro texto, más aún de cuáles son los grandes modelos, cómo han evolucionado en la línea del tiempo, a partir de qué elementos deficitarios del modelo positivista surgen los modelos contemporáneos, cuáles son las ciencias sociales que aportan al derecho, qué métodos tienen cada uno de estos, eh, digamos, grupos o líneas de las ciencias sociales, etcétera. Ahí vemos, por ejemplo, también quién fue Samuel Pufendorf, cuáles son sus obras principales, sus determinantes, universidad de origen, su año de nacimiento, y vemos que está todavía en la parte final de los naturalismos, siempre todavía aludiendo a una naturalidad. ¿Es natural que respiremos? Bueno, no es que sea natural o no, eso es biológico. Entonces, no, en lo humano, en las interacciones humanas, no hay nada natural. Todo es aprendido y construido socialmente. El buen trato, el trato violento, el trato, la escucha activa, todo se aprende. Por lo tanto, no es natural. ¿Sería natural conservarse? Pues sí, pero vemos que la historia humana está llena de guerras y conflictos crueles, cruentos y críticos. Entonces, por favor, anoten simplemente el día de hoy. Tenemos por lo menos 30 preguntas que podríamos considerar como parte del examen final. Si no hay alguna otra intervención, pregunta, entonces, pues les agradecemos que si este contenido es de utilidad, por favor nos coloquen un comentario. No dejen de ver el segundo episodio de Conexiones con Latif Nasser, PUP, POP, para contestar qué métodos y la calidad de la investigación, qué métodos se nos muestran allí, porque sería importante recomendar este video y si les parece que este material es de actualidad, es profundo, les aporta para su reflexión y su pensamiento crítico, claro que sí, además de regalarnos sus sugerencias, preguntas, comentarios, regálenos también su pulgarcito y nos vemos en la siguiente. Bienvenidas, bienvenidos al amanecer. Gracias. Hasta la próxima.